¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las entrevistas de Consalud TV. Hoy nos acompaña Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, AESEG. ¿Qué tal, Ángel Luis? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Lo primero que te queríamos preguntar, Ángel Luis, es ¿cuál es la situación del medicamento genérico en 2022? Bueno, pues desde un punto de vista cuantitativo, podemos decir que la penetración del medicamento genérico en este país sigue estancada desde hace 7 años. Tenemos una cuota del 41% en unidades y del 21% en valores, que se aleja bastante de la media conseguida en los países del entorno europeo, donde llegan a tener un 65% y un 25% respectivamente, ¿no? Las causas de este estancamiento yo creo que son claras, ¿no? Es la ausencia de una normativa específica pro genérico que nos diferencia de un precio en condiciones de dispensación frente a la marca que ha terminado ya su patente y por tanto ha terminado ya lógicamente el periodo de exclusividad, ¿no? Y la verdad es que además es paradójico porque yo creo que en todos estos años hemos demostrado no solamente el valor del medicamento genérico, sino también la contribución al ahorro al sistema sanitario, ¿no? Y digo valor, por ejemplo, porque recientemente hemos pasado pues, una época muy delicada, como esa ha sido la pandemia del COVID, y yo creo que hemos demostrado que el medicamento genérico realmente ha sido una red de seguridad para asegurar tanto la fabricación como el suministro de medicamento, ¿no? Y gracias a que somos uno de los países más potentes, digamos, como en España tenemos 20 plantas de fabricación, somos líderes en Europa junto con Italia, y gracias a esta presencia, a esta alta presencia en España de la industria de genéricos, pues como digo, hemos sido la red de seguridad que hemos facilitado este suministro de medicamentos. Pero el suministro no es solamente medicamentos para el COVID, que también, fíjate, solamente permíteme un dato, de los medicamentos esenciales que declaró la EMS en su día, el 70% tienen genéricos. Y además hemos demostrado que de estos, el 68% a un precio de menos de 3 euros, con lo cual hemos sido, digamos, una solución muy costo eficiente. Hemos tenido medicamentos para el tratamiento de la COVID en la UCI, para medicamentos de uso hospitalario en planta, pero también hemos asegurado la fabricación y suministro de otro tipo de tratamiento, no solamente para el COVID, de uso diario en las enfermedades agudas y crónicas. Con lo cual, efectivamente, creo que independientemente de esta situación que vivimos por la ausencia de medidas progenéricas o de una normativa específica, yo creo que hemos demostrado el valor del medicamento genérico, ¿no? Y hablo también de ahorro, porque qué duda cabe que el medicamento genérico es un regulador del precio del mercado, que libera recursos financieros, lógicamente que se pueden bueno, pues, dirigir a otras áreas de interés, como podría ser incluso la financiación de nuevos medicamentos innovadores, y además hablamos de un ahorro para el sistema que valoramos alrededor de 1.000 millones de euros al año, ¿no? Con lo cual, esa es la realidad del medicamento genérico, un medicamento de valor, un medicamento que produce ahorro al sistema, pero que por otro lado está a expensas de una normativa específica que nos permita retomar esta buena penetración, al menos a unos niveles similares al resto de los países de Europa, ¿no? Precisamente en diciembre de 2022 se cumplen 25 años de la incorporación del medicamento genérico al sistema farmacéutico español. Correcto. ¿Qué ha aportado o cuál ha sido el camino durante este cuarto de siglo ya del paciente con el medicamento genérico? ¿Cómo ha sido esa relación? Bueno, yo resumiría en titular que el gran avance del medicamento genérico es que ha sido una conquista social, sobre todo para el paciente, desde el punto de vista de mejorar el acceso. Vaya por delante un ejemplo muy gráfico. Hace 25 años el precio de un omeprazol 20×28 era de 36 euros. Hoy en día ese mismo producto, esa misma presentación son 2,50 euros. Eso quiere decir que se ha multiplicado por mucho los pacientes que tienen acceso hoy en día a tratamientos que hace 25 años pues eran impensables. Por eso digo que para mí creo que eso es una conquista social, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que hoy en día, después de 25 años, tenemos medicamentos genéricos para cualquier tipo de patología, tanto aguda como crónica, y para cualquier ámbito de aplicación, tanto hospitalario como de oficina de farmacia. Lo cual, la clave es pensar que cada vez que un medicamento de marca termina su patente, automáticamente al día siguiente va a haber un genérico en el mercado ofreciendo, como decíamos antes, no solamente los valores ya de ahorro, sino también de acceso para el paciente, ¿no? Y después, en estos 25 años también podría resumir
que evidentemente hemos tenido distintas etapas, ¿no? Hemos pasado una travesía del desierto, los primeros años, donde hemos tenido que demostrar qué era el medicamento genérico, el valor del genérico también para el paciente. Hemos tenido que demostrar la calidad, la eficacia y la seguridad, realmente, porque que algo indudable, ¿no? Y después hemos pasado por otras épocas en donde ya el genérico ha centrado la atención, hasta en el foco de atención de las administraciones, tanto autonómicas como centrales. ¿Por qué? Y me refiero, por ejemplo, a partir del año 2008. A partir del 2008, coincidiendo con la crisis económica, es verdad que el foco se movió con mayor preferencia hacia el medicamento genérico, precisamente sabiendo las administraciones que partíamos de unos medicamentos, evidentemente muy útiles, pero también buscando su costo-eficiencia. Pero es verdad que esa normativa activa que se impulsó en esos años consiguieron de una manera muy interesante pues que el mercado de genéricos pues pasara, después de esa travesía del desierto, de tener un 17% de penetración en unidades a un 41% del que hablábamos antes. Pero es verdad que desde hace ya 7 años se fueron descafeinando las normas, las preferencias que tenía el genérico frente a la marca, o bien en precio o bien en condiciones de dispensación, fueron desaparecido, y ese es en el momento en el que vivimos actualmente, ¿no? Pero en resumen, podemos decir que el gran avance para el ciudadano o para el paciente, yo creo que el genérico efectivamente ha sido el acceso, que hemos mejorado ampliamente el acceso a todo tipo de tratamientos para cualquier ámbito, ¿no? De vuelta un poco a la actualidad, ¿cómo está afectando la inflación a la industria del medicamento genérico, Ángel Luis? Bueno, pues es una pregunta interesante, porque nosotros, después de 25 años, pues nos hemos revelado como un sector industrial muy potente, muy robusto, un sector que da empleo a 40.000 personas de manera directa e indirecta. Invertimos un 27% de nuestros beneficios en innovación y desarrollo. Es verdad que no invertimos en la I grande de investigación, porque no nos corresponde, pero es cierto que un medicamento de marca que tiene una patente de 10 años de comercialización exclusiva, ¿no? Cuando termina esa patente sale el genérico. Genérico, 10 años después, lo que hacemos es incorporar todos los avances tecnológicos, etcétera, de manera que contribuye a mejorar a la innovación. Pues ahí invertimos el 27% de nuestro beneficio. Cuando nos preguntan por las exportaciones, cerca de un 30% de nuestra producción va dirigida a las exportaciones, y básicamente a Europa. El 80% de nuestras exportaciones van a los pacientes europeos y suponen, como digo, el 27% de nuestra facturación. O dicho de manera resumida, para tener en cuenta cuál es la fortaleza de nuestro sector aquí en España, hay que pensar primero que tenemos 20 plantas de fabricación, cuidado, que es un número muy interesante, somos líderes en Europa en plantas de fabricación, y además hay que pensar que de cada 10 genéricos que se consumen en España, 7 se fabrican en nuestro país, lo cual es muy importante, ¿no? Eso nos ha permitido, como decíamos antes, en momentos muy delicados, como puede ser una pandemia y en momentos normales, asegurar de alguna forma la fabricación y el suministro, y sobre todo contar con una participación amplia de players, de participantes, de laboratorios que nos pueden ayudar a ello, ¿no? Entonces, fíjate que ese es de manera general un resumen de lo cual es el valor sectorial de nuestro mercado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que eso, de alguna forma, este sector está sufriendo también tensiones por causas sobrevenidas. Es verdad que al principio, derivado de la pandemia, pues hubo problemas de transporte, incremento de los costes de fabricación, derivados pues, de un incremento de los precios de las energías, tanto la electricidad como el gas, los transportes, las materias primas, etc. Y situación que se ha visto agravada además desde el mes de febrero de este año por la situación de la invasión de Ucrania, ¿no? Que evidentemente, como hemos visto en nuestros sectores, también en el farmacéutico, nos ha agravado. Y por supuesto, como bien decías en el enunciado de la película, quizás tenemos también otro tema añadido, que es, digamos, la evolución del IPC, ¿no? Estamos ahora mismo en una cifra, nos han adelantado, ¿no? El IPC último, volvemos a estar en el 10,4. Son unas cifras tremendamente altas que solamente quiero que sepas o que veas dónde afecta fundamentalmente. Simplemente la masa salarial de todos los empleados de la industria farmacéutica, directos e indirectos, ¿no? Con lo cual, estamos sufriendo ahora mismo pues, una tensión sobrevenida de incremento de precios, pero además con un dato muy objetivo. En nuestro caso, como es un medicamento de prescripción, está afectando sobre un precio fijo y regulado por ley, con lo cual es muy difícil
que tengamos una escapatoria. Además, el medicamento genérico, que tiene un precio medio de 3,50 €, te voy a dar un dato para que veas gráficamente la importancia que para nosotros es el umbral mínimo de rentabilidad. Cuando tienes precios tan bajos, evidentemente la presión en costes, lógicamente, afecta mucho más a un medicamento genérico de precio bajo que en otro producto o otro medicamento que tenga un precio medio más alto, ¿no? En nuestro caso particular, como digo, el IPC nos ha afectado bastante, porque si nosotros cogemos ahora mismo del volumen de la factura, nosotros facturamos unos 2.000 millones de euros a PVR, digamos, con cargo al Sistema Nacional de Salud, ¿no? Bueno, pues de esos 2.000 millones hay que pensar que aproximadamente 400 millones se corresponden con unidades que están por debajo de unos 60 euros. Imagínate el volumen que tenemos por debajo de unos 60 euros. Si a este volumen impactamos, lógicamente, el incremento de los costes, pues evidentemente la tensión es importante. Muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿hay problema de suministro? Hombre, actualmente no hay problema de suministro porque podemos aguantar, digamos a nuestra espalda, ¿no?, esta presión, porque digo que es precio fijo y regulado, porque jugamos con stock de seguridad de 6, 7, 8 meses, pero qué duda cabe que evidentemente es una situación muy delicada y que queremos transmitir a las administraciones, sobre todo la Administración Central, que lógicamente está la situación del genérico, que es un medicamento útil, es un medicamento esencial, es un medicamento necesario, pero que de alguna forma necesitaríamos algún tipo de ayuda que nos permita aliviar este incremento de los costes de fabricación de productos con un precio medio muy bajo y, por supuesto, con umbrales mínimos de rentabilidad que en muchas ocasiones está comprometido, ¿no? Comentaba el caso de la Administración Central. En este complejo contexto, ¿qué peticiones trasladarían al Gobierno de España, fundamentalmente? Bueno, nosotros, en este contexto que hemos descrito, ya te digo, con el firme convencimiento de que pensamos y con la noble intención de trasladar de que el genérico es útil para el Sistema Nacional de la Salud, que tiene una gran utilidad para el paciente, para el tratamiento de los pacientes, y cuando hemos demostrado además que como sector industrial somos un sector muy potente y muy robusto, primero lo que necesitaríamos sería unas medidas progenéricos decididas por parte de la Administración Central y por parte de la Administración Autonómica, por las comunidades autónomas, que vayan orientados, digamos, a recuperar ese ritmo de penetración que veníamos manteniendo hace años, pero en el que igual estamos estancados desde hace 7 años, ¿no? Entonces, para eso, lógicamente, necesitaríamos medidas muy claras en donde nos diferencie de la marca en precio o condiciones de dispensación. Por ejemplo, oye, España es el único país del entorno europeo en donde a una marca que acaba la patente se le obliga desde el minuto 1 a igualar el precio con el genérico. Con lo cual, muchas veces, muchos colegas de otros países me dicen, pero si esto es impensable, entonces, ¿qué ventaja que tiene, qué opción tiene el genérico para coger cuota de penetración? Pues efectivamente, esto sería muy importante, ¿no? También es interesante, un aspecto que estamos trabajando con la Administración Central, las autonómicas y las comunidades, yo creo que están de acuerdo, es que deberíamos recuperar una norma que había antes, y es que cuando salga un genérico nuevo al mercado, transcurra un tiempo razonable, como de 1 año, hasta que se obliga a la marca a ponerse a precio de referencia. Explico. Un genérico sale al mercado un 40% más económico que la marca, correcto. Antes, digamos, pasaba 1 año y pasado 1 año se formaba el conjunto de precios de referencia donde entraba la marca. Bueno, ¿qué ocurría entonces? Pues nosotros teníamos la opción de captar el primer año alrededor de un 40% de participación de mercado, el segundo un 70%, y bueno, iba recuperando la inversión. Hoy en día, como ese espacio ya no existe por ley, sino que se obliga a la marca a ponerse al precio del genérico desde el minuto 1, ¿qué ocurre? Que cuando yo lanzo un genérico al mercado, en vez de un 40% el primer año, estoy obteniendo un 7%. Y en vez de obtener alrededor del 70% el segundo año, estoy recogiendo un 12% el segundo año. Eso se traduce primero en una desmotivación de la inversión en nuevos genéricos, porque todo el mundo, lógicamente, cuando invierte, pues va buscando, digamos, un retorno, ¿no? Un retorno de la inversión o una rentabilidad, al menos como veníamos estableciendo ahora, que es lo que te anima a seguir invirtiendo. Entonces, en este sentido, tengo que decir que hay una desmotivación en el sector, porque vemos que desde hace ya 7 años por lo menos estamos estancados, de que cuando lanzas un genérico al mercado nuevo, pues no hay retorno de la inversión, es muy difícil coger cuota de mercado. Incluso estamos observando algunas cosas que creo que evidentemente es una pena,
que es, por ejemplo, normalmente los laboratorios están diversificando sus inversiones hacia otras áreas de mayor predictibilidad, de mayor, digamos, seguridad, y como puede ser healthcare o OTC. Entonces, si observamos compañías del ámbito de genéricos, también están invirtiendo en estas áreas de división. Y es una pena porque en el fondo yo pienso que el medicamento genérico, pensamos que está infrautilizado por el Sistema Nacional de Salud, y nosotros estaríamos encantados de que este tipo de medidas progenéricas que, por ejemplo, te he citado, pues contribuyeran lógicamente a incrementar la penetración del medicamento genérico. Otro área muy interesante ya sería relacionada con el sector industrial. Es decir, ahora mismo estamos asistiendo, por ejemplo, al Plan Estratégico Farmacéutico Europeo. Entonces, en uno de sus pilares, evidentemente es muy claro, dice que hay que fomentar la inversión en los países europeos, lógicamente incluido España, en procesos de reindustrialización. ¿Para qué? Pues para no depender de tanto de terceros países, como hemos visto ahora en la pandemia, que ha habido muchas tensiones, afortunadamente en España no tantas, por esta amplia red de seguridad que tenemos, pero sí hemos visto como otros países, Francia, hemos visto como por ejemplo Alemania incluso, han tenido grandes tensiones por depender de terceros, tanto de principio activo como de productos terminados. Pero es que además esta reindustrialización, en la que nosotros evidentemente estaríamos encantados de participar, también va a producir otro efecto muy interesante que recoge la política estratégica farmacéutica, que es un efecto llamada de la inversión de países, terceros países fuera del entorno europeo. Y además, que duda cabe que en nuestro caso en España contribuiría de una manera muy decidida a incrementar el Producto Interior Bruto con todo lo que supone en número de empleos, etc. Con lo cual, ese área también sería muy interesante. Y por último, te diría que otro eje estratégico que tenemos nosotros, aparte de las normas progenéricos o bien los planes de reindustrialización, mismamente, hace poco la ministra declaraba, ¿no?, que había una estrategia para la industria farmacéutica, que tenía la clara voluntad de poner en marcha, precisamente con estos ejes de alineación con la estructura europea. Bueno, pues nosotros evidentemente que sepáis que participamos ya, lógicamente, de estos proyectos, junto pues, con otras asociaciones como Industria Farmacéutica, y evidentemente pues, que estaríamos encantados de que se nos tenga en cuenta también este sector tan importante para España, ¿no? Y por último, como objetivo estratégico, focalizarlo en, como decíamos antes, en el umbral mínimo de rentabilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que la gran ventaja del medicamento genérico es que nosotros podemos jugar con precios más bajos siempre y cuando se nos asegure un volumen de unidades grande. Si no hay unas normas que aseguren un incremento de unidades, difícilmente vamos a poder dar precios bajos. Y si esos precios bajos, que son fijos y regulados, vienen impuestos, pues lógicamente pues hay una tensión que por eso lo que pedimos son normas orientadas a salvar los umbrales mínimos de rentabilidad. Por eso nosotros siempre hemos defendido acciones orientadas a la participación del mayor número de compañías farmacéuticas. Es decir, todo lo contrario al ejemplo de lo que había, por ejemplo, en Andalucía hace un par de años, que eran las subastas andaluzas. No tiene sentido dar la exclusividad de comercialización a una única compañía o a dos compañías cuando tienes a lo mejor el concurso de 25 empresas. Lo que hay que hacer ahora mismo, y no solamente ya por la lección aprendida de la pandemia, sino simplemente por un tema de competencia y de asegurar fabricación y suministro, es contar con la participación del mayor número posible. Digo esto porque a veces te encuentras muchas veces que ante algunas bajadas puntuales de algunos medicamentos no es solamente ya el hecho puntual de que alguien quiera bajar, también yo creo que hay que analizar el entorno y ver a dónde nos conduce, digamos, esas bajadas agresivas que se pueden producir en un momento determinado, y creo que hay que mirar un poco más arriba y decir, bueno, eso está muy bien, pero bueno, que al fin y al cabo aceptarla en unas condiciones de juego, como puede ser, por ejemplo, oiga, pues que sabes que cuando se acepte un precio bajo, más de lo normal, bueno, pues que sea al menos que sepamos que son 4, 5 o 6 compañías quien lo están solicitando, o al menos que esas 5 o 6 compañías sumen una cuota de participación de mercado lo suficientemente razonable como para que al legislador o al gestor le haga pensar de que no va a haber problema de suministros a corto plazo. Ese es el tercer eje en el que tenemos que llamar la atención de la Administración, que tenemos un grupo, ya digo, concretamente, pues oye, cerca de 400 millones de euros comprometidos en umbrales mínimos con genéricos por debajo de unos 60. Entonces, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer
pues bueno, pues para que poder asegurar la continuidad de estos productos en las condiciones costo-eficientes necesarias que necesita el Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, el paciente para que siga disfrutando de un suministro de medicamentos muy conocidos, muy costo-eficientes y, evidentemente, de gran utilidad, ¿no? Y finalmente, Ángel Luis, ¿cómo resumiría en pequeños titulares, en breves titulares, como comentaba antes, los retos a los que se enfrenta el medicamento genérico? Bueno, pues el medicamento genérico, digamos, tiene 3 retos fundamentales. Primero, el poder acceder a unas normas progenéricas, realmente, digamos, desde la Administración central y las autonómicas. Para ello, creo que tenemos una magnífica oportunidad, como es la reforma de la Ley de Garantía y Uso Racional. Nos va a dar pie esa reforma, de hecho ya hemos hecho alegaciones a la primera consulta pública, que se terminó a finales de julio, en donde ahí ya, digamos, aportamos nuestras alegaciones cuáles son esas medidas que creemos y consideramos que serían interesantes para producir un crecimiento y una mayor penetración del genérico, y que son medidas que van orientadas, como te digo, en ese sentido, ¿no? En el sentido de normas que nos contribuyen, que nos diferencien de la marca en precio y finalización o en precio en condiciones de dispensación frente a la marca. Después, en esta ley de garantías también nos dará pie, lógicamente, quizás hacer algún tipo de reforma relacionada, por ejemplo, con el sistema de precios de referencia, ¿no? Es decir, hay un Real Decreto, como todos sabemos, ¿no? El 717, que ya es antiguo, ¿no? Pero solamente un dato, es que me hablabas antes de cómo nos afecta la inflación. Es que, claro, desde el 2014, el umbral mínimo de precios se ha establecido en unos 60 euros. Pero es que esa cantidad, esa cifra, no se ha actualizado en 8 años, como pasa en otros sectores o con otros productos. Entonces, ese es un efecto, por ejemplo, que necesitaríamos, que viendo en toda esta reforma general, ¿no?, de la Ley de Garantías y de la Ley de Sanidad y todos sus reales decretos derivados, ver la oportunidad de poder abordar reformas que creemos que son necesarias. Una de ellas es el sistema de preferencia, actualización de los precios de umbrales mínimos de precios, que hubiera una actualización de estos precios de acuerdo a la evolución del IPC, sobre todo en esta época que estamos viviendo, que es que evidentemente es obvio, ¿no? Entonces, ahí estamos esperanzados y estamos confiados en de que realmente es una magnífica oportunidad la reforma de la Ley de Garantías para alcanzar estos objetivos. Desde el punto de vista de industrialización, es verdad que también hay muchas propuestas. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos digamos, los fondos Next Generation, ¿no?, en manos, bueno, porque, oye, de varios ministerios, no solamente sanidad, sino ciencia e innovación, industria, economía, hacienda, etcétera. Entonces, en todas esas iniciativas, como sector industrial, estaremos ahí también en vanguardia para aportar y para reivindicar, lógicamente, la utilidad de nuestro sector y, evidentemente, en beneficio no solamente ya del sistema del paciente, también, sino de nuestros propios laboratorios. Y, en definitiva, por último, el gran reto que tenemos es muy sencillo. Es decir, nos gustaría que la Administración viera el valor del medicamento genérico y simplemente que fuera consciente de que está infravalorado, infrautilizado, y simplemente que estamos a disposición de estas administraciones para colaborar, como siempre lo venimos haciendo, pero evidentemente, bueno, pues de ahora en adelante, porque queramos o no, yo creo que hasta las políticas farmacéuticas generales realmente también han cambiado después de la pandemia y después de las lecciones aprendidas. Y por último, simplemente decir que lo que nos encantaría es que desde la Administración hubiera políticas farmacéuticas independientes para cada grupo de medicamentos, de manera que podamos trabajar y funcionar de manera complementaria en beneficio del paciente. Yo creo de verdad que puede haber una política farmacéutica para innovadores, tiene que haber una política farmacéutica para genéricos, para biosimilares, para medicamentos huérfanos, que actúen de una manera, digamos, complementaria en beneficio, ¿no? Y en beneficio de todos. Y en esa línea yo creo que estamos esperanzados y ahí siempre nos encontrarán para aportar nuestra colaboración y nuestra ayuda. Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de AESEG, muchísimas gracias por su testimonio. Gracias a ti. Muchas gracias.